Dragon outline. For example, I will show a picture of a razor blade, the sharpest razor blade known. Virtualmente es imposible ver la estructura molecular y atómica de la materia sin disponer del equipo requerido. Dr. H. Fernandez Moran of the Massachusetts General Hospital is a very special kind of doctor. La superconductividad se caracteriza por la extraordinaria propiedad de que la corriente sigue fluyendo sin decremento alguno durante centenares de miles de años. Dragon outline. For example, I will show a picture of a razor blade, the sharpest razor blade known. La primera vez que escuché hablar de Humberto Fernández Morán fue en la época de universitaria y de una manera como muy reducida. Era, sí, el señor que inventó el bisturí de diamante. La primera vez que yo escuché eso de Fernández Morán fue en comentarios familiares, donde se hablaba de que en Altos de Pipi había un brujo. Bueno, era una persona un poco para mí desconocida, pero que teníamos muchos nexos, ya que él fue mi padrino de bautizo. El doctor fue en extremo amable con todos nosotros, amable y agradecido. Tanto así que aquí tengo unas fotografías. La primera vez que escuché de Fernández Morán fue sobre un científico relevante de la ciudad de Maracaibo que marchó de esta ciudad siendo muy joven y brilló con luz propia en el extranjero. La primera vez que escuché sobre el doctor Humberto Fernández Morán fue en el año 2023, por medio de una invitación que me hicieron a participar en el concurso Rediluz 2023. El propósito de él era invitar y motivar a los estudiantes de medicina y los médicos jóvenes a que hicieran investigación, a que la medicina era matemática, que siguieran estudiando matemáticas y dando los pasos de la nueva medicina moderna de investigación. El recuerdo más lejano que tengo yo de Humberto Fernández Morán es el de las referencias de mi propio padre, cuando yo era estudiante, era escolar y adolescente, que él me decía que había habido un científico muy grande aquí. Yo era estudiante del Liceo Fermín Toro. Fuimos al IBI, nos llevó nuestro profesor de física a ver el reactor nuclear en el IBI. Y allí, por primera vez en la vida, escuché hablar de Humberto Fernández Morán. Muy poca gente conoce realmente lo que hizo Fernández Morán como profesional. Yo podría definirlo con una persona muy afectiva,
como una persona muy seria en su trabajo, como un gran estudioso de la naturaleza, sobre todo de la naturaleza humana, como médico, como científico, y yo diría también como un gran patriota. Visionario de la época, una persona que estaba en mentalidad adelantado a muchísimo, pareciera que estaba viajando en el futuro. Pero además un hombre que tuvo muchas iniciativas, un hombre de ideas, un pensador. Un pensador, ¿por qué? Porque creaba, estaba todo el tiempo, estaba muy bien informado, probablemente por sus relaciones que logró establecer durante años de estudios, tanto dentro de Venezuela desde muy joven, como fuera del país. Que decían que era una persona que curaba todo tipo de enfermedad porque trabajaba con espíritus y cosas así. Nunca se habló, hasta donde yo supiera, nunca se habló que era un científico. Se hablaba de que era un brujo. Por supuesto que su nombre se hace más famoso cuando Pico Sala escribe algo que es muy difícil de olvidar, ¿no? Cuando escribió lo de Brujo de Pipe, ¿no? Allí, por supuesto, hubo mucho animaversión. Mariano Pico Sala nombró a Fernández Morán en un artículo de prensa como el Brujo de Pipe. Tanto es así que las primeras promociones con el nombre de Fernández Morán en la Universidad del Zulia aparecen como en la década de los 70. Pipe es el nombre de un ave, es un columpio, una paloma que vuela acá en los bosques nublados de esta montaña. Por eso esto se llama Altos de Pipe. Por cuestiones de trabajo me tocó interactuar con Agencia Internacional de Energía Atómica y ahí realmente es la primera vez que comienzo a ahondar en la historia de Humberto Fernández Morán. Se me distinguió con el título de brujo, un gran honor porque en la Edad Media el título de brujo era muy respetado, eran los precursores de los científicos de hoy. Tardaba por lo menos 30 años para obtenerlo. A mí me graduaron de brujo en 24 horas. Todo su ingenio se volcó en mejorar esos sistemas de apoyo para poder hacer observaciones más precisas de lo que él, digamos, convirtió en objeto de estudio, que era la neurona o la célula del cerebro. En este recorrer, él se convirtió en un tecnólogo, que es algo muy importante y no se ha dicho. Siempre con un gran sentido del humor y un amor muy importante por la familia. Siempre reiteraba, yo creo que él, además de la familia real que tenía, él buscaba familia. Humberto Fernández Morán es un maracucho, nacionalista, venezolano, científico, un hombre de una gran sensibilidad, me parece a mí, humana por su legado, no por lo que él decía, por su legado, por lo que hizo. Es un patriota, un gran investigador mundial. Creo que es el primer físico médico del mundo de Venezuela. Nos representa, por supuesto, en lo que es el ideal del venezolanismo. Representa lo que es el investigador insigne, estudioso por su patria, por su país, y un gran visionario. Nosotros en ciencia no distinguimos ningún mundo.
Solamente se es buen científico o no se es buen científico. Se es honesto o no se es honesto. Se es trabajador o se es holgazán. Su padre era político y alguna vez dicen que Luis Fernández cogió el bastón y le dio un bastonazo a un retrato del Bagre, de Juan Vicente Gómez que tenía ahí. Y buscaron a Luis Fernández y lo pusieron preso. A temprana edad, a los 5 años, ya estaba viviendo su familia, particularmente su padre, la dictadura gomecista. Cuando estaba preso su padre, le llegaron a Vincencio Pérez Soto, que era el presidente del Estado, y Humberto Fernández, el niñito, le dijo: vengo para que libere a mi papacito. El hombre estaba reacio al principio, pero ante el pedido del muchacho, dijo, bueno, lo mandó a soltar el mismo día. Pero el hombre dijo, bueno, me soltaron, pero ahora me van a perseguir, te van a allanar la casa, nos vamos. Tuvo que, por esa misma razón política, su familia, él, emigrar a los Estados Unidos. Pero no migró en cualquier momento. Emigró en un momento en el cual los Estados Unidos se encontraban en la Gran Depresión económica. Cuando sale por primera vez, por razones políticas relativas a su padre, está muy pequeño. Ya vimos, tenía 5 años. Debemos imaginarnos las dificultades que tuvo empezando a estudiar allí en los Estados Unidos. Hay que recordar que fue su padre, y así él lo comenta, quien lo inició en las primeras lecturas y escritura. Una manifestación de ese respeto, de esa admiración, de esa devoción hacia su padre, Luis Felipe Fernández Morán, lo vemos en el gesto de Humberto de tomar los 2 apellidos de su padre y unirlos con un guión, ¿ok? Entonces comenzó a llamarse Humberto Avelino Fernández Morán. Igual con sus padres, siempre con ese gran afecto que manifestaba por sus padres y con sus hijas. Entonces, un poco para que podamos ver el calibre del hombre, no solamente científico, sino del ser humano, de padre, de familiar, de hijo, que me parece tan importante que también todos conozcamos. Fernández Morán es un médico que además es innovador, y eso le permite adentrarse en los proyectos de investigación, no solamente como científico, sino como innovador de equipo. Es decir, que en este caso estamos, y así muchos otros conocimientos, en presencia de un ser que tenía un conocimiento, digamos, global, amplio de lo que es la ciencia. No porque yo soy médico no voy a aprender de física, por ejemplo. O no porque soy físico no voy a aprender de biología, lo que me interesa, ¿verdad? En ese sentido, el concepto de interdisciplinariedad es importantísimo. Prácticamente aprende a leer en inglés en Nueva York. Entonces, a la vuelta, pues tocan en varios sitios y bueno, pero hay que volver a Maracaibo. Vuelven a Maracaibo porque ya no gobernaba Gómez. Y su padre es nombrado prefecto. Eso no quiere decir que él no tomase en cuenta o no le rindiera el debido respeto al apellido de su madre. Humberto era también Villalobos. En ciertas ocasiones uno puede encontrar documentos de Humberto donde él firma completo, con todo el nombre, Humberto Avelino Fernández Morán Villalobos, ¿no? Pero eso es una forma de dar a entender el respeto, la admiración que él tenía por sus padres. Cuentan los biógrafos que la cervecería de la ciudad sufrió una avería y las máquinas con las que funcionaba la cervecería era de origen alemán. Él hizo la traducción de los manuales de unas maquinarias de la fábrica de cerveza. Pensaban que estaba paralizada la producción. Entonces le dijeron a la gente, mire, por ahí está un niñito que lee alemán, ¿no?
Sorpresa de todos que al día siguiente el pequeño curioso no solo leyó el manual, sino que se metió a escondidas en el lugar donde estaba la maquinaria, siguió la secuencia que indicaba y bueno, cuando llegaron los adultos la maquinaria ya estaba funcionando. Y era un niño que apenas estaba tomando las clases de alemán de su colegio. De manera que este señor le dijo al padre, si usted quiere que él vaya a estudiar en Alemania, lléveselo que ya habla alemán. Él era un superdotado. Fue una persona probablemente mejor dotada, con una inteligencia un poco fuera de lo común. No creo que haya sido casualidad ni que sea una apreciación inflada o un mito. Entonces, ese cambio debió ser difícil del contexto cultural maracaibero al contexto cultural alemán. Pero la dificultad más grande que considero yo fue la que se le presentó cuando estudió medicina en Alemania. Porque estudiar en Múnich medicina, la cuna del nazismo, y él viniendo de un país latinoamericano, con ese concepto, esa filosofía de los nazis, que ellos eran los superiores. Él no era colorado, sino morenito, y el más pequeño de la clase. Y debió sufrir mucho lo que llaman bullying. Y esto obviamente para un suramericano, en medio de una guerra donde predominaba el gobierno nacionalsocialista de Adolfo Hitler, con todas las milicias y todo eso, las calles sitiadas de las ciudades, creo que lo imagino como algo que no ha debido ser muy fácil. Se tuvo que esmerar en aprender boxeo y esgrima, hasta que llegó a formar parte de los grupos de boxeo del colegio, ese famoso gimnasio. Allí hizo amistades que son interesantes para el futuro. Y que ya cuando él se gradúa en 1944, las cosas pintaban muy mal para Alemania. Time of surrender has come, and through the streets of Munich, prisoners make their last march as the soldiers of Germany. Que él finalizara los estudios en la Universidad de Múnich en 1944 es casi un milagro. Que eso estuviera ocurriendo en plena guerra a muy poco tiempo de que Alemania se viera derrotada y aplastada por los rusos, principalmente, que fueron los que llegaron a Berlín y tumbaron el régimen de Hitler. El doctor se graduó de médico en Múnich con la edad de 20 años bajo los bombardeos de la guerra y se graduó con summa cum laude. A partir de ahí su carrera se enfocó casi siempre en el desarrollo científico cerebral. Llega a Venezuela y lo primero que hace es convalidar su título de doctor. Para eso le fue necesario cursar algunas asignaturas de medicina tropical, porque naturalmente había estudiado medicina en Alemania, y luego presenta un examen, algo así como de suficiencia, el examen de reválida. Posteriormente a Venezuela y obtener su reválida del título de médico en el año 45 en la Universidad Central. Acá en el fondo documental tenemos fotografías donde se ve que él está recibiendo el título. Y en la sala Humberto Fernández Morán, que es donde se expone este fondo, se puede ver allí que tenemos las notas, el sobresaliente. Le hacen 3 exámenes, oral,
escrito y práctico, y le ponen 20 en los tres. Marcel Granier, padre, el profesor de farmacología, dice este es el mejor examen que se ha presentado en la UCB y tal. Bueno, ahí estaba Carbonell. Digamos que por donde iba pasando Humberto Fernández Morán, quien tenía contacto con él dejaba por escrito la capacidad científica, la capacidad técnica, no pasaba desapercibido. Y es por eso que yo creo que uno debe insistir en presentarles a todos ustedes lo más adelantado que uno tiene conocimiento. Existen otras cosas que están más allá de lo que uno puede presentar, pero lo más adelantado, no con miras a frustrarlo, sino todo lo contrario, con miras a que se superen. Nunca maltrata a la imaginación y al intelecto el saber que existe excelencia en diferentes campos. Que observé de parte de él su interés por la música. Tocaba piano, me dijo que él tocaba piano. Y esa misma día que nos conocimos en el rectorado de la universidad, un profesor de la Facultad de Medicina nos invitó a su casa, y en esa casa había piano. Y él nos preguntaba, ¿quién les gusta? Beethoven, Mozart, Debussy. El segundo movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Dice, desde entonces yo tengo en mi mente para las solemnidades tristes. En ese tiempo escribió en español y escribió una biografía de Albert Schweitzer. Fíjate que le llamó la atención que ese era un médico organista, un médico que se fue a África a atender pacientes pobres, pero lo que se llevó principalmente no fueron cosas médicas, sino un órgano, porque él era un especialista en Juan Sebastián Bach. Y escribió de un poeta cumanés, que si hay un poeta críptico en Venezuela, él mismo se autocalificaba de eso, es Ramos Sucre. Más bien yo me he preguntado siempre dónde conoció él, por qué se le metió a la literatura de Ramos Sucre a Fernández Morán, que llegó a escribir un discurso como de 18, 20 páginas o algo así tiene. Él en su legado lo mejor que transmitió fue el querer hacer instituciones para que los jóvenes puedan seguir sus pasos. Y no solamente sus pasos, sino que también puedan incursionar en cosas que les gusten. No solamente la ciencia o la medicina, sino las artes, los deportes o diferentes ramas. Creo que es una inspiración. Está hecho en una técnica mixta de bolígrafo y creyón. El doctor Humberto Fernández Morán está realizado a bolígrafo, igual que el fondo. La ventana tiene una diferencia, que está pintada con bolígrafo y el interior está pintado con creyón. Tiene un simbolismo muy importante porque usa de referencia la ventana del escudo de la Universidad del Zulia, que es donde estudio, y es la ventana de la ciencia, la cual tiene una hoja cerrada y una hoja abierta. La hoja cerrada significa el compromiso de las nuevas generaciones para poder progresar a nivel científico, a nivel médico acá en Venezuela. Y la ventana abierta, la hoja abierta, simboliza el legado del doctor Humberto Fernández Morán y todo su trabajo y aporte.
Hay que recordar que Fernández Morán era un apasionado de la neurología y entre 1945 y 1946 viaja a hacer unas pasantías en la Universidad George Washington. Justo en 1945 tiene la oportunidad de ir a la Universidad de Princeton y conocer a los grandes de la historia. Fernández Morán dice, yo quiero visitar al maestro Einstein, y se aparece en la casa y todo el mundo le dijo por ahí, no, el viejo no atiende a nadie, el viejo lo llaman más bien el mudo porque no habla con la gente, ¿no? Fernández Morán era gran amigo de Francisco Duarte, otro gran venezolano, matemático, y de Carlos Brand también, otro, diríamos, naturista importante, no solo venezolanos los dos, en el mundo. Einstein los conocía a los dos. Y Fernández Morán logra a través de ello entrevistarse con Albert Einstein. Entonces él tocó la puerta y dice que le abrió una señora muy amable, pero el gesto era como, yo creo que no lo va a atender. Le dije, no, yo le traigo estas dos cartas. Y la carta de Carlos Brand, venezolano, que alguna vez conoció a Einstein y que Einstein lo recordó cuando vio su nombre. Y la carta de Nordau que le dio a Brand, cuando la señora le dijo, no pase que seguro que lo va a atender. Conoce a Albert Einstein, pero está en ese momento también allí, que es una figura muy, muy importante, Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli había sido un estudiante muy exitoso, también egresado de la Universidad de Múnich, igual que Humberto Fernández Morán. Y ese mismo año, 1945, había sido nominado por Albert Einstein al Premio Nobel. Y se hace ganador del Premio Nobel por algo que se conoce como el principio de exclusión de Pauli. Sobre todo hablaron de qué quería ser él. Entonces que lo concentra diciendo, cuando le dije que era médico, me dijo, bueno, ya se graduó de médico, ahora tiene que estudiar física. Cuando Fernández Morán conoce este par de personajes, comienzan a hablar sobre todo de la mente humana, porque recordemos que Fernández Morán era neurocientífico, estaba muy preocupado por las afecciones cerebrales. Y Einstein le asesoró para que continuara con la medicina y estudiara física. Lo que está buscando usted no lo consigue ni en Princeton, ni en Cornell, ni en Washington. Vaya a Suecia. Así que no, hay muy pocas cosas de casualidad. Era una persona muy avisada de lo que estaba buscando. Es así como Humberto Fernández Morán viaja a Suecia y hace una maestría con el profesor Magne Siegbank. Magne Siegbank era especialista en rayos X. Creó un centro muy, muy importante dedicado sobre todo a la física nuclear. Lo colocaron en Suiza. ¿Por qué? Porque es un país neutro. Uno tiene acceso a lo más avanzado de Europa, de Rusia,
de Estados Unidos, de China, etc. Y al mismo tiempo un ambiente sumamente estimulante. Nosotros hablamos del metabolismo intelectual. Su contacto con Zygmunt fue muy importante porque Zygmunt le recomendó utilizar diamantes venezolanos y brasileros que tenían ciertas características especiales para desarrollar la cuchilla de diamante. Estaba muy pendiente de las innovaciones que estaban ocurriendo desde muy joven. Él estaba en un área que era el área básicamente de diseño y construcción de equipos de microscopía electrónica, examinando una serie de variables en cuanto al diseño de los equipos para hacerlos más eficientes. ¿Qué venezolano en los años 40 había leído a Einstein? Para empezar, muy poca gente que lo había leído lo entendía. Fue en esa época que gracias a mi padre, a quien siempre recuerdo con cariño, lo mismo que a mi madre, y es uno de los principales motivos por los cuales yo quiero tanto a esta tierra, a Maracaibo. Gracias a él, yo pude ir a Suecia y trabajar 8 años con el profesor Zygmunt, con el profesor Liebe Krona y con el profesor Casperson. Regresó y fue, digamos, escuchado por las autoridades de ese momento, específicamente el ministro de Sanidad, que era el ministro Gutiérrez Alfaro, hijo del músico Pedro Elías Gutiérrez, que compuso El alma llanera. Eso lo hizo ver por el otro grupo político como un perejimenista, que era el del dictador, y eso afectó mucho su área de trabajo. Generalmente dicen lo contrario, porque para pegarle a Fernández Morán el carácter de perejimenista, dictador, adulador de los militares, todo eso se lo pusieron encima, y para pegarle eso entonces decían, no, él vino a pedir, no, a él no le pidió a Pérez Jiménez. Cuando llegó a Caracas, en los años 50, dentro del proyecto de investigación científica de lo que es hoy el IBIC, allí lo conocí, vamos a decir, personalmente, directamente, con conciencia de él. Nos veíamos con mucha frecuencia, casi todos los fines de semana. Es que él estaba construyendo las instalaciones y estaba equipando las instalaciones y a la vez estaba haciendo investigación y estaba resolviendo problemas personales porque vivía aquí con su familia. No era fácil, más todos los problemas de relaciones que debe haber tenido con un gobierno que sabemos que no era un gobierno fácil, que era un gobierno exigente. El mismo presidente venía a inspeccionar las obras acá. Hay fotografías de eso. Mi experiencia, vamos a decir así, más lúcida con él en esa época eran las frecuentes visitas al IBIC, donde, sobre todo los fines de semana, donde compartíamos con su familia, con él. La ambición era que este fuese un instituto de investigaciones que tuviese más laboratorio, que tuviese área de consulta en la parte psiquiátrica, que tuviese residencia para los familiares de los pacientes que tenían aquí, que están hospitalizados, que aquí los podían operar, que tuviera un aeropuerto de helicóptero, que tuviera un sistema de transporte mucho más cómodo. No es casualidad que cuando Humberto Fernández Morán vuelve a su país, quiera desarrollar la energía nuclear, los usos pacíficos de la energía nuclear para, por ejemplo, estudiar el cerebro humano a profundidad. Es que él trajo un proyecto
para este país, que lo empezó a desarrollar, digamos, casi sin limitaciones. Se le dio carta blanca, como llamamos, para que instalara y desarrollara un instituto, y las circunstancias políticas pues lo llevaron a una persona, digamos, muy bien vista por el presidente Marcos Pérez Jiménez. Aquí viene el origen de los episodios más desagradables como profesional y sobre todo en la vida profesional, en la relación gremial. Rumores que él era perejimenista, que él estaba con la dictadura, que, bueno, y ahí también nació lo del brujo de Pipe. La propuesta de la creación de un instituto de avanzada que sus detractores consideraron una especie de locura o desfase con la realidad del país, fue en 1952. Y el instituto se termina de construir y se inaugura, se decreta en 1954. Para que vean primero el nivel al que estuvo el IBIC. Al IBIC lo venían a visitar la gente del mundo. Al IBIC vino Ruska, que fue el primero que hizo un microscopio para que lo vendiera la Siemens, un microscopio de transmisión para que lo vendiera la Siemens. Vino al IBIC. Al IBIC vinieron casi todos los que estaban en la onda en ese momento. En el instituto coloca 3 microscopios electrónicos. Era uno de los institutos más avanzados de América Latina. Aquí se dio un simposio que vinieron premios Nobel. Vino un hermano de Ruska, que es el premio Nobel, el que construyó el primer microscopio electrónico, que él era virólogo, y fue el que describió las primeras partículas virales que parasitan bacterias, que son los bacteriófagos, que son los virus buenos, el virus malo y el virus bueno. El doctor Fernández Morán, a raíz de lo que él hizo y de esa visión futurista, empezó a arrancar la era nuclear aquí en Venezuela, en Latinoamérica. Fue uno de los pioneros en el desarrollo, en la consolidación del Organismo Internacional de Energía Atómica. Unit layers of membranes wrapped around the axis. I asked myself if nature could not... Se producen 12 trabajos de envergadura, 12 trabajos que van a revistas como Archivos para Física, Nature, Science, Virology, puras cosas donde se
se presenta material virgen, se presentan originalidades internacionales. Comienza a trabajar con la fisiología del color. Y para eso se trajo un investigador de Suecia, Gunnar Bettigen, que trabajaba con fisiología del color y comenzó a trabajar con ojos de insectos para estudiar la fisiología del color. Entonces, bueno, ahí tenía todo ese tipo de investigaciones que estaban funcionando. Él hizo muchísimo porque además de todo lo que tuvo que hacer para desarrollar las instalaciones internas, también a la par empezó a formar algunos equipos de gente que se dedicaba, que había talleres, existen los talleres todavía heredados por el BIC, en donde se fabricaban instrumentos para la investigación. Y aquí construyó el taller de cuchilla de diamante, aquí se fabricó la cuchilla de diamante hasta los años 70, 74. Les puedo decir que en Venezuela cualquier intento de hacer un laboratorio o un instituto que no tenga un buen taller está condenado al fracaso. Ese, por cierto, es uno de los problemas que a mí me preocupa con respecto a la actual Venezuela. Que uno puede tener un aparato muy complejo, un avión, un automóvil, un tanque, y si un tornillo se pierde o fracasa, no hay forma de hacer ese tornillo con la precisión requerida. O sea, que la vieja tradición española de no querer darle importancia al hombre que trabaja con las manos, al técnico, se venga en que no se puede hacer ciencia sin un buen taller central. La documentación transcrita por el propio Humberto Fernández Morán, que reposa entre sus pertenencias, que pues su voluntad póstuma fue que volviesen a Venezuela, y quizás hoy entiendo por qué quería que volviesen a Venezuela. Cuando uno lee esos documentos se da cuenta que en el año 1955 en este instituto se investigaba la estructura atómica del uranio. Y para investigar la estructura atómica del uranio se hacían cortes ultradelgados con la cuchilla de diamante de Humberto Fernández Morán y se hacía microscopía electrónica de alta precisión con toda la instrumentación desarrollada por el doctor Humberto Fernández Morán. I asked myself if nature could not have used the basic principle of several hundred concentric sheets and of many hundreds of actin filaments of 100 angstroms diameter. Cuando él le dicen, bueno, escoge tú el sitio en que quieres que se coloque el instituto, él visitó estas áreas y él dice que aquí subían en mula, no había transporte. No existía la Panamericana. Se estaba haciendo la Panamericana y se aprovechó para hacer. En 3 años la carretera asfaltada, todo y el edificio central, que hoy en día
lo ocupan el Centro de Medicina Experimental y el Centro de Antropología. Y que justamente escogió esta área por la temperatura, porque era una temperatura mucho más acorde con el tipo de trabajo que se estaba haciendo, y el reactor nuclear. El reactor nuclear, y ese reactor nuclear también hablaron muchísimo cosas que no eran ciertas sobre el reactor nuclear, que contaminaba el agua de los ríos. Y entre las cosas que se decían es que era una locura desmesurada, que no correspondía con la realidad del país, cuando él estaba muy claro cuáles eran los usos que se iban a dar a ese reactor, viniendo de haber sido estudiante en una guerra sangrienta, genocida en Alemania. Yo no sé de alguien sobre el cual se haya tejido un elogio y un odio tan opuestos y con tanta terquedad, con tanta fuerza, con tanta acentuación. Por eso es importante conocer la historia. Y no solamente la historia de los acontecimientos que tienen que ver con el desarrollo sociopolítico de las naciones, sino nos hace falta la historia del pensamiento científico. La situación se puso muy difícil al final del periodo del año 57 y varios ministros renunciaron, otros fueron removidos por rumores que llegaban a la presidencia. Entonces Fernández Morán se le propuso ser ministro de Educación y él lo aceptó, pero lo aceptó en unas condiciones que eran demasiado comprometidas. Entonces cuando aparece como ministro de Educación, aquello se consideraba pues que era inaceptable que una personalidad de la dimensión de Fernández Morán aceptara esa designación. Estaban en levantamiento los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. No era la persona más indicada para negociar con los estudiantes. Sin embargo, cuando Pérez Jiménez y varios de sus ministros, incluyendo Gutiérrez Alfaro, salen del país, él queda en el instituto y queda por un mes más o menos completo y bueno, sufriendo varias presiones de básicamente no tanto de los políticos. Los políticos no hallaban qué hacer con él. Pero ¿qué ocurrió? Que sus pares académicos fueron los primeros que se interpusieron en ese propósito. Es decir, las trabas, los tropiezos que él tuvo vino de sus propios colegas. De manera que en esos 10 días él no tuvo tiempo de nada. Además, él nunca fue acusado de maltratar a un estudiante. No había pregrado en el IGNIC. Él no dio clase nunca en un liceo. Llegaron a estas instalaciones y ya tenían preparado el cambio para la institución y esperaron un momento muy preciso, porque con la Junta Militar probablemente no lo iban a lograr.
que fue el momento en que fue nombrado presidente Edgar Sanabria, que fueron 2 meses. En esos 2 meses se decretó la creación del IBI y la supresión del IVNIC. Cosa que según la prensa, repito, ya decía el ministro anuncia una comisión para estudiar la situación del IVNIC, que es realmente caótica, decía uno de los periódicos de Caracas. Bueno, esa comisión existió y trabajó. Esa comisión estaba formada por 10 personas, entre ellas el presidente era Marcel Roche, quien se ocupó, hay que decirlo, de dispersar entre sus contemporáneos y las generaciones siguientes una leyenda negra sobre Fernández Morán. Esa comisión se encargó de estudiar las cosas, su propósito, su objetivo era estudiar esa gestión y hacer un informe escrito al ministerio. Hay una gran tergiversación sobre la información y la memoria histórica de Humberto Fernández Morán. El informe está lleno de quejas, pero quejas muy exageradas. En esos 3 años que estuvo Fernández Morán allí, que después, digamos, fueron prácticamente ninguneados con un informe sesgado, en donde solamente se resaltaban los aspectos difíciles de su personalidad. El informe dice, no tiene pensamiento lógico, no es capaz de razonar. De Fernández Morán, a quien le daban los premios allá en Estados Unidos y en Suecia, y a quien ponían a guiar el laboratorio Enrico Fermi, la comisión decía que no sabía ni física ni matemática. Todo esto ya es matemática y se acuerdan que yo les dije que yo sufría mucho el tener que describir con palabras lo que se puede describir mucho mejor con matemática. Esta es la fórmula de la aberración y de la transformación, las transferencias de los cambios focales. Pienso que la presión vino de la comunidad de científicos que elaboraba en Caracas, que veían este Olimpo acá en las montañas como algo inaccesible y tenían una posibilidad en ese momento de apoderarse del instituto, y eso fue lo que pasó. Y hubo una guerra que ha sido silenciada. No debemos olvidarnos que después de eso, el periodo de dirección de Marcel Roche del instituto fue de 10 años. Esta mañana abrimos un documento que debe tener más de 500 páginas y lee uno allí a Fernández Morán hablando cómo el reactor nuclear podía generar haces de neutrones para tratar los tumores cerebrales. Año 1955. Ese mismo documento hablaba de las aplicaciones de la energía nuclear en los alimentos, en la hidrología, en infinidad de áreas de la ciencia. Y nosotros redujimos en la historia a un bisturí de diamante. Si en tiempo de Pérez Jiménez, ustedes saben que se instaló ahí en Pipe, el primer reactor nuclear que se instaló en América del Sur, lo instaló el gobierno de Pérez Jiménez. Fernández Morán, que los adecos nunca le perdonaron a ese gran venezolano, sabio. Yo tuve la suerte de conocerlo ya él daba clase en el UCFAN allá en Fuerte Tiuna. Tenía una pequeña oficina. Pero los adecos nunca le perdonaron que él trabajó con Pérez Jiménez. Pero un científico, lo echaron del país. Las Fuerzas Armadas fue las que siempre le dieron un tratamiento más respetuoso y daba clase por allá. Pero se fue del país, Fernández Morán. En estos casos, el sentido del humor se manifiesta sin herir, porque no hay que herir. Sin embargo, tampoco hay que dejarse pisar. Para explorar nuevos territorios es como cuando uno va al espacio. Uno tiene que hacer una nueva nave. Y esta era la nave que nos conducía a un campo nuevo.
Humberto nunca tuvo la intención de desvincularse de su país. Humberto sale de Venezuela para no retornar, digamos, de manera permanente por unas circunstancias adversas que se le presentaron. Cuando Fernández Morán se tiene que ir, porque ya era insoportable el ambiente en el IBNIC o en ya IBIC, él no se va a buscar trabajo en Estados Unidos. Él lo llama un fisiólogo de neurología apellido Schmidt. Entonces, es una forma también muy sabia de buscar salidas, ¿no?, a las dificultades. De manera que Fernández Morán no estaba perdido. Perdido quedó el IBNIC. Todos los puestos que ocupa en diferentes universidades reconocidas de Estados Unidos, llegaba como jefe de laboratorio, y eso tiene que hacer reflexionar a las personas, ¿no? En Boston no había microscopio electrónico, entonces le dijo, vente para acá, porque el MIT no tiene departamento de ultraestructura. Llegaba como jefe de laboratorio porque él fundaba el laboratorio con la propia instrumentación desarrollada por él. Ahí lo llevaron, lo emplearon ahí y le pidieron que armara el departamento de ultraestructura del Massachusetts Institute of Technology, que servía también al Massachusetts General Hospital. Humberto, frente a las dificultades, trataba de sobreponerse y de buscar ese espacio que él requería para crecer como científico y como profesional. La gente del Massachusetts General, que es lo que son los que publican el New England Journal of Medicine, le hacen a Fernández Morán un artículo al final sobre este trabajo. These very precise magnetic tools we've been talking about hold great promise for one of the most exciting areas in the application of high magnetic fields. This new area is the area of biomagnetics, magnetic research with living systems. Pioneer work on several aspects of biomagnetics has been done this past year, but one of the most promising seems to be in the further development of the electron microscope. Now, this microscope is the foundation of all modern medicine. Without it, we would not even see such deadly germs as some of the viruses like the polio viruses. There are lots of these deadly germs that we can see with the electron microscope. Dr. H. Fernandez Moran of the Massachusetts General Hospital is a very special kind of doctor. He's a biologist and an electron microscopist. That is to say, he works with one of the most powerful microscopes yet designed to do basic research on the fundamental nature of living things. He has conceived of a possible way to use new superconducting magnets to make an electron microscope of even higher power and precision. Dr. Moran, will you tell us about your microscopic work, please? Actually, electron microscopes, which use magnets, electromagnets, primarily to focus electrons, are but one of the many analytical tools for basic biological research, which will become available with increased knowledge in high magnetic fields. The electron microscope has already permitted us to extend the useful magnification of microscopy to magnifications of about 1 million times. For example, in a virus, it is now possible, like in this bacterial virus, to pinpoint many of the larger molecules which play a role in its function. The electron microscope inherently should go much further if it were not for the fact that the lenses are imperfect ones, and now with the possibility, for example, of the new superconducting high field lenses, which are completely stable, as has been demonstrated among others by Dr. Ortler here at the Lincoln Labs, it should be possible to design microscopes which will go down to the limits of resolution of the present art and permit us to see the details of molecules and even certain parts of atoms and imperfections of atoms in bodies. Now, in addition to this fundamental work, there has been a small but extremely intriguing body of work done on the direct application of high magnetic fields to living things.
Papers have been published about the effect of high fields on longevity, on cancer, on psychotic disturbances, on body tissues generally. Most of this work is still too new to make any but the most general speculations about it, but we'd like to know what this work is and what you see in it for the future. Well, it's a very interesting work. It's still highly preliminary. In fact, at the forthcoming High Field Magnetic Conference to be held at MIT, the first coherent account will be given of some of this work. It ranges all the way from the effect of weak fields, the Earth's magnetic fields on orientation in animals, from snails to pigeons, to some very recent correlation between the admission of psychotics and disturbances in the Earth's magnetic field. It is still too early to evaluate this, but one thing is certain, that high magnetic fields will play a great role in all biological sciences. In medicine, for instance, one can already foresee the use of these fields for focusing electron beams in the destruction of certain cancers in localized regions of the body, or the use of superconducting magnetic shields to protect man against the radiation belts he is likely to encounter when he ventures out into space. It's a whole order of magnitude of tools that we now have in an area which in the past has shown such a capacity for fruitful interaction between the various disciplines. Thank you very much, Dr. Moran. Las principales contribuciones científicas de Fernández Morán fueron en el área de la biología. Sin embargo, para hacer esas contribuciones importantes en el área de la biología, tuvo que dominar muchos conceptos de física. Y entonces tuvo logros, yo diría, en ambos campos. Utilizar la física para obtener muy buenos resultados en biología y biomedicina en general. Porque él está tratando de mejorar el funcionamiento del microscopio electrónico. Un equipo. Entonces tiene que conocer un montón de técnicas. Tiene que estar asesorado con ingenieros metalúrgicos, con profesionales que sepan de las aleaciones. El microscopio electrónico se había inventado en el 38, pero había que cortar las muestras, seccionarlas en una forma muy fina para que los electrones pudieran atravesarlas. Los aportes del doctor Fernández Morán, sobre todo, han estado muy vinculados al desarrollo de la preparación de muestras. Y es así como él entonces inventa la cuchilla de diamante, que logra cortes sumamente finos que permiten precisamente eso, la observación en el instrumento. Cortes ultra finos de tejidos biológicos y también de sustancias inertes, minerales, de prácticamente cualquier tipo de muestras para su estudio. Sin la cuchilla de diamante no se hubiese podido hacer los cortes del espesor determinado para que pueda ser observado a nivel de microscopía electrónica. Ahora, una vez que está inventada la cuchilla de diamantes, ¿cómo la uso? Eso se usa en un aparato llamado un ultramicrotomo. Un ultramicrotomo es una especie de rebanador de muestras, donde quiero hacer rebanadas y que las muestras sean muy, muy delgadas. La cuchilla está fija y la muestra pasa por la cuchilla y luego los cortes quedan flotando allí. Porque el microscopio electrónico permite ver estructuras individuales. Este es su gran fuerte. Por ejemplo, si uno tiene una vacuna, digamos la vacuna contra la fiebre aftosa, que es tan contagiosa que hay que hacerla en una isla aislada. Y en esa vacuna se escurre un solo virus
de lactosa, entonces uno en vez de vacunar lo que está haciendo es infectar. Y eso sucedió al principio con la polio. Ahora, la única forma que existe, que conocemos, es estudiar esto con el microscopio electrónico. ¿Por qué? Porque un virus consiste en un par de miles de átomos y es imposible determinarlo sino con el microscopio electrónico. De manera que la fuerza del microscopio electrónico está precisamente en que permite estudiar estructuras atómicas y moleculares individuales. Y usualmente las muestras biológicas son afectadas muy fuertemente por el haz de electrones que se utiliza en un microscopio electrónico. Nosotros los biólogos, aunque no era biólogo, era médico, él estaba haciendo trabajo fundamental en biología estructural. Nosotros tenemos un problema en la biología, que es el problema que nosotros pretendemos estudiar, el fenómeno de lo viviente, y para hacerlo tenemos que detener la vida. Si uno enfría un cuarto o enfría un líquido, el movimiento de estas moléculas se va haciendo cada vez menor, nunca se reduce a cero, pero se puede reducir a tal punto de que uno puede estudiar holgadamente la materia. Y finalmente, a temperaturas muy bajas, este fenómeno terrible de la destrucción de la materia por la irradiación con electrones se ve disminuido casi totalmente. Entonces, siendo un médico, desarrolla la lente superconductora. Entonces, la lente superconductora son lentes electromagnéticas que no evitan a que el haz de electrones caliente la muestra. Entonces, ahí entonces también hizo todo un aporte que es muy importante. Este artículo, por ejemplo, de Fernández Morán, habla de lentes superconductora. El efecto de superconducción implica un efecto en que la corriente eléctrica no encuentra ningún obstáculo para pasar. Entonces la resistividad o la resistencia de los materiales se aproxima o se hace cero. Para lograr eso, él utilizaba el helio líquido. Superconductividad se caracteriza por la extraordinaria propiedad de que la corriente sigue fluyendo sin decremento alguno durante centenares de miles de años, no sabemos exactamente. Se desarrolla un área de la criomicroscopía electrónica donde él fue pionero también y donde él proponía de que los cortes tienen que hacerse lo suficientemente delgados, cortes congelados, porque él decía pues que el material biológico es acuoso, y hacer un material acuoso tiene que estar hidratado. Lo primero que se mostró a temperaturas bajas era la enorme capacidad de estos microscopios que se llaman crioelectronomicroscopios. Crio viene del griego, que en realidad quiere decir hielo, pero se utiliza la palabra crio para todas las temperaturas de nitrógeno, oxígeno, líquido o más bajo. Con ese microscopio electrónico se curaban muchas enfermedades, se hacía una crio no sé qué cosa, bueno, una cosa muy complicada de la neurociencia. Estaban trabajando mucho sobre el cerebro y sobre la neurociencia y las neuronas y todo ese tipo de cosas. Porque él trabajó mucho en las técnicas de alto vacío. Además, porque el microscopio electrónico, todavía los actuales, nosotros trabajamos, nuestro equipo tienen bombas de alto vacío. Incursionó en muchos campos de la investigación científica, siempre vinculado a lo que él consideraba más importante, que eran las investigaciones del cerebro humano. Y que hoy en día lo vemos ratificado en las tendencias actuales de la ciencia. Hace falta incluso conocer una serie de conocimientos desde el punto de vista electrónico, y dentro de la electrónica, la microelectrónica y las técnicas de imágenes, lo que son las lentes como tal, porque va a formar una imagen, ¿ves? Y esas imágenes son de aspectos muy chiquititos, muy pequeños, ¿ves? Entonces él, siendo médico, él tuvo que estudiar a profundidad el comportamiento de esos materiales, y eso lo estudia la física como tal. Humberto va a identificar la ultraestructura de la celular a nivel de las mitocondrias, y es cuando identifica eso que se conoce hoy en día como las partículas de Humberto Fernández Morán. Digamos, la fisiología de esas células, que son las células cerebrales, que son las responsables del pensamiento, que sigue siendo un misterio, el pensamiento humano. Estamos explorándolo todavía desde muchos ámbitos. Y también incluiría avances que ahora conocemos como inteligencia artificial, que está presente prácticamente y estará presente muy pronto en todo lo que hacemos. La inteligencia artificial es una derivación
de lo que previó Fernández Morán en la creación del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales. El problema de él no era la preocupación porque se investigara la microscopía electrónica y avanzáramos en microscopía electrónica, sino que tuviésemos también un nivel educativo indispensable para mejorar las condiciones de vida desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y por supuesto, con ese mejoramiento económico y social, se levanta también el nivel cultural. A medida que fuimos perfeccionando el sistema, se pudo utilizar para estudios de todo orden. Por ejemplo, los primeros compuestos que son orgánicos y son superconductores a la vez, los llamados complejos intercalados, fueron estudiados aquí. Las rocas lunares, que tienen muchas cosas que no se pueden ver sino a temperaturas bajas, fueron estudiadas aquí. Ciertas células que se derriten bajo el microscopio electrónico fueron estudiados aquí, y pudiera enumerar una larga lista. Yo tengo la dicha y el orgullo de que años después de haber sucedido esto, yo me encontré con el doctor Fernández Morán en uno de mis viajes a Boston. Lo cierto es que en este momento el doctor estaba a cargo del departamento de microscopía electrónica del MIT. Su oficina era un edificio. Y todo este edificio estaba tomado en gran parte por nuestro laboratorio. Una vez concluido el trabajo, luego hemos tenido que desmontar parte y entregarle algunas cosas a la NASA. Hemos conocido la desclasificación de documentos de la NASA de todos los estudios que había estado haciendo, diríamos, nos imaginamos de forma confidencial. Y se trajo a Maracaibo a compañeros de trabajo que estaban con él en el proyecto Apolo, que trabajaban en la NASA. Aquí estuvo con gente, astronautas, con gente que trabajó directamente en la NASA, porque él se los traía para que conocieran a su tierra, para que conocieran su gente, ¿no? Si uno se mete hoy en la biblioteca virtual de la NASA, consigue más de 40 artículos de Humberto Fernández Morán mostrando los resultados de la microscopía de las rocas de la Luna y de muchos otros elementos que se trajeron de la Luna en las diferentes misiones Apolo. Entre sus pertenencias está el certificado como investigador jefe de la NASA. Es famoso, por ejemplo, el hecho de lo que ocurrió en los Estados Unidos con el asunto justamente de cuando le dijeron que si quería optar por una premiación que dejara justamente que se hiciera ciudadano norteamericano, y él no estuvo de acuerdo. Fernández Morán fue candidateado para el premio Nobel y no lo quiso. Lo rechazó porque para que se lo dieran tenía que tomar la nacionalidad americana, y él no quería perder la nacionalidad venezolana. El famoso inmunólogo Baruch Benacerraf nació en Caracas, y Baruch Benacerraf llegó justamente, se ganó el premio Nobel, pero se ganó el premio Nobel como ciudadano norteamericano. Humberto mantuvo su decisión de conservar la nacionalidad venezolana, pero por ejemplo el premio Nobel es un galardón que ciertamente está muy vinculado al mundo anglosajón. Humberto Fernández Morán, en oportunidades, trabajó justamente en el exterior, en los Estados Unidos y en otros sitios, en Suecia. Se le ofrecían precisamente la nacionalidad de esos países. Y el ofrecerle la nacionalidad de esos países significaba justamente una mejoría en sus condiciones. Pero él nunca dejó. Él era venezolano. Este es un campo tan interesante y tan útil que yo desearía tener 20 o 30 años menos para poder aplicar esto y los microscopios que le voy a mostrar al estudio de la materia. Aún así, he sido muy afortunado en haber tenido el privilegio de ver muchas cosas por primera vez,
que otros no habían visto. Veo que tiene ese profundo espíritu nacionalista y sobre todo cuando uno lo liga con la creación del IBIC originalmente en los años 50, cuando Pérez Jiménez, que creo que fue manipulada, la información real y verdadera, porque uno ve dentro de lo que él hace sus verdaderos orígenes, sus verdaderos motivos. Pero lo que le hicieron a él no se lo han hecho a ningún investigador en Venezuela. No le abrieron jamás una pequeña brecha para que él pudiera regresar e instalarse y tener por lo menos un laboratorio para trabajar en Venezuela. Eso fue una condena inmerecida. Sin duda alguna ha habido una manipulación que ha tratado, quizás por temas políticos, de borrar de la memoria histórica de los venezolanos y las venezolanas del científico más grande del continente en los últimos años. Eso fue un enfrentamiento que tuvo mucho matiz político y problemas de egos personales que ocurren pues en esos ámbitos académicos. No son nada raros. Los egos de los investigadores siempre son altos. Yo no puedo olvidar cuando llegaron sus pertenencias en unos camiones del puerto de Maracaibo y empezaron a bajar las pertenencias. Yo vi las colecciones de las revistas venezolanas, Bohemia, Momento, todas las tenía. O sea, ese hombre no dejó de recibir de Venezuela nunca para estar pendiente de lo que estaba pasando aquí en su país. Es una cosa extraordinaria. Al doctor Fernández Morán le entregaron la medalla John Scott, que es una medalla muy importante, tan valiosa como el premio Nobel, y que es el único latinoamericano que la recibió. Además que era un nacionalista, también era un latinoamericanista. De hecho, en muchas de las conferencias él decía que América Latina era una mina de información que había que explotar. Y ponía de ejemplo los ríos, la energía, la cascada de los ríos, que manejamos todo el mismo idioma, que la cultura indígena del Alto Perú. Él comenta en uno de sus escritos que paseando, o sea, en avión, viendo la cascada del Salto Ángel, a él se le ocurrió que de esa manera era que se producía la excitabilidad del sistema nervioso, porque la caída produce energía y eso así es que se está produciendo. Pues. O sea, constantemente estaba hablando del país y de su visión bolivariana. Ante las Naciones Unidas, habla de la importancia del desarrollo, por ejemplo, de la física nuclear, por ejemplo, con el reactor nuclear del IBIC, para Venezuela, y ni siquiera se queda en Venezuela, piensa más en una patria grande, piensa en lo que debería ser Latinoamérica. Es importante considerar el peso que él estuvo a nivel internacional. Para mí fue sorprendente que un científico venezolano fuese reconocido mundialmente por iniciar el uso pacífico de la energía nuclear en América Latina y el Caribe. Y es reconocido en todas las universidades del mundo, en Suecia, en Estados Unidos, en todas. Es más conocido que en su propio país. Ciertamente, Humberto combina la genialidad con la voluntad. Es decir, se puede ser una figura genial, pero sin la voluntad disciplinada no se logra nada. Se puede tener la voluntad y la disciplina, pero sin la genialidad, bueno, se recorre un camino, pero no se puede brillar, como logró brillar Humberto Fernández Morán. Me habían encargado la atención de un congreso médico de ciencias médicas
Y cuando fuimos al Congreso en el año 1992, estos compañeros, o los de la directiva del capítulo zuliano de microscopía electrónica, nos tomamos una fotografía que recordamos con mucha alegría porque fue la primera vez que nosotros, por lo menos la primera y única vez que yo lo vi en persona, y nos tomamos esa foto con él allá en la Universidad de los Andes. Acudía tanta gente que la muchedumbre parecía la asistencia a una estrella de rock and roll. Fernández Morán, él estaba en el segundo piso del hotel y teníamos que esperarlo en el ascensor para que nos trajera los elementos necesarios para su exposición de ese momento, de ese día, de esa sala. Mi equipo y yo teníamos que buscar al doctor para darle la atención en lo que se refiere a sus proyecciones, a sus slides, a sus películas. Y su manera de motivar a las personas que pudieran tener interés en esto era tal que era como estar viendo una película. Realmente interesantísimo. Y por supuesto, supremamente aplaudido. Me cabe el honor de tener esta fotografía dedicada por el doctor Humberto Fernández Morán. La gente que tuvo el privilegio de conocerlo, de tratarlo, de escucharlo y de asistir a alguna de sus conferencias jamás lo olvidará. Para mí su mayor legado es el amor hacia su patria y la persistencia, la observación y el estudio constante, porque más allá de la grandeza de sus descubrimientos científicos, demostró ser un hombre multifacético que amaba a su patria, estudioso de Simón Bolívar, estudioso del territorio. Era un bolivariano 100%. De hecho, muchísimos de los libros que tiene en su biblioteca son sobre Bolívar. Cuando él tuvo una diferencia, cuando él sale acá del IPDIC, que crean el IBIC, él se sintió un poco afectado porque él conoció al nuevo director, que iba a ser el director del IBIC, y le había transformado todo lo que era la idea que él llevaba a cabo. Y muchas veces tuvo que enfrentarse a que quería visitar el instituto y ni siquiera podía entrar. Pues. Y en uno de sus escritos él dice, bueno, tú eres el Santander de Venezuela. En sus escritos uno ve cómo de verdad era un bolivariano dedicado, conocedor de la vida de Bolívar y de nuestros héroes, de lo que significa nuestra patria. Tiene escritos donde critica claramente el comportamiento de Santander, por ejemplo. Eso quizás cree algún tipo de malestar en las personas que no tienen esa información, pero es real. Muchas veces niegan que eso existe y es real. Él tiene que hablar ante la Comisión de Energía del Senado americano cuando estaba en Chicago. Y lo primero que hace es una referencia a Bolívar. Basta observar sus pertenencias personales para encontrar montones de libros de Simón Bolívar en diferentes idiomas, para encontrar, por ejemplo, los mapas originales de Agustín Codazzi. El bisturí de diamante o la cuchilla de diamante no nació por casualidad. Fernández Morán estudió nuestra geografía. Nunca me habló de Simón Rodríguez, pero sí era fácil entender que lo que él planteaba era que lo indispensable de unir el saber y el hacer. Humberto Fernández Morán mostró que con trabajo, inteligencia, dedicación, actualización a lo que está sucediendo en el mundo, se pueden lograr avances muy importantes en ciencia y tecnología. Y Fernández Morán nos dijo eso, no explícitamente, pero sino implícitamente en su obra. Nos dice, aquí está, mire, para que evolucione. Y usted tiene que saber interpretar esas cosas para ir más adelante.
para hacer un mundo más civilizado y su contribución en el mundo sea un mundo más esplendoroso, más hermoso, más bonito. No a la guerra, por ejemplo. Hay que ser profundamente pacífico desde el alma, desde el interior. Y Venezuela en ese sentido ha dado un ejemplo, a mí me parece certero. Entonces, para los jóvenes, para las nuevas generaciones que quieren incursionar en el campo de la ciencia, en el campo de la investigación, bueno, Humberto nos muestra que sí es posible cuando con determinación, cuando con disciplina, cuando con voluntad nos atrevemos a ir más allá. Podemos decir sin fanatismo que es el creador, el fundador de la ciencia moderna en Venezuela. El siglo XIX tuvo a Vargas, hizo cirugía que aprendió en Birmingham, que fue el primer analista químico de petróleo, estudió la mineralogía de Venezuela y de Puerto Rico, crearon una especie botánica, era un género Vargasia en honor a él. Ese es una ciencia, fue un creador de ciencia mucho más allá de la medicina también. Viene José Gregorio Hernández, que fue el primer microbiólogo de Venezuela, el primero que hizo un tratado de microbiología. Viene Racetti con la cirugía. Pero la ciencia esta básica, la física, química moderna y la ultraestructura, eso lo fundó Fernández Morán. La ciencia básica moderna entra en Venezuela con el IVNIC, que es la misma unidad que es la fundación del IVIC. Es un ejemplo para todos aquellos que inician su carrera en la ciencia, en la investigación. Para mí representa ese hombre superior para una época, así como muchos hombres que en la actualidad, incluso públicos, bueno, no lo voy a mencionar, pero que representan el futuro de lo que debe ser un ser humano solidario, un ser humano cooperador, un ser humano estudioso. A mí me entusiasmó mucho el libro que están publicando para los niños, la maravillosa microscopía electrónica. Yo creo que eso lo bendice a él. A él le hubiera gustado ver en vida algo semejante. Humberto Fernández Morán significa precisamente lo que es la posibilidad para todo venezolano de estudiar, de prepararse, de hacerse importante, sin dejar de ser justamente un hombre sencillo. En definitiva, yo diría que el doctor Fernández Morán es un personaje muy completo. Pudiéramos hablar de un resultado de una educación integral. O sea, hay muchos personajes, no solamente venezolanos o zulianos, que son relevantes y mucha gente no los conoce. Por ejemplo, el doctor Héctor Rojas fue un astrofísico. Fue el que, o sea, es muy emocionante porque él fue el que calculó la distancia y el aterrizaje del Apolo 11 y es un venezolano y mucha gente no lo conoce. Y creo que es importante que los personajes históricos como ellos, que han aportado mucho, sean reconocidos. Debería ser una obligación. H. Fernandez Moran of the Massachusetts General Hospital is a very special kind of doctor. Los jóvenes tienen que estar pendientes
los niños, sobre todo ahorita con el programa de Semillero Científico, me parece una obra realmente maravillosa, porque ahí es donde se nuclea los gérmenes principales luego del desarrollo de un futuro hombre, ¿ves? Que se va a dar allí. Entonces, ese hombre, ese niño, tiene que ser no un especialista en una cosita, sino que de una vez empiece, y ese a mí me parece un legado de él, empiece a universalizar lo que es la vida de uno. Esto es algo que yo le cuento a mi hijo y a mis amigos, como las batallitas del abuelo, muchas veces, porque me siento muy, muy orgulloso de haber podido tener esta oportunidad. Pienso que era una persona sencilla para la gran obra que construyó, y hoy en día, a 100 años de su nacimiento, es válido que estemos revalorando su paso por este mundo, su obra como científico, como tecnólogo, como investigador y como civilizador de Venezuela. Creo que una persona que se dedica así a algo merece todo el honor del mundo, ¿no? Sobre todo cuando es para beneficio de la humanidad. La Universidad Humberto Fernández Morán, yo creo que va a despertar mucho la inteligencia en general y de los jóvenes en particular. Máximo cuando ya hay programas por el semillero científico de los niños, ¿no? Pero que ya un niño te habla de inteligencia artificial, robótica, ¿cuántos tenemos ya premiados? Yo creo que el legado de Fernández Morán está viviente. No sé de otro científico en Venezuela que nos haya legado tanto. No hay derecho a negarle a las nuevas generaciones de venezolanos y de venezolanos la incursión en este campo de la ciencia y tecnología.
¿Cómo te llamas? Venezuela.